Queridos amigos y amigas, vamos a iniciar nuestra lección divina de hoy con esta hermosa oración del hermano Pierre de TC. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que aleteabas sobre las aguas, calma en nosotros las disonancias, las inquietudes, el bullicio de las palabras, el torbellino de la vanidad, y haz surgir en el silencio la palabra que nos recrea. Espíritu Santo, que susurras a nuestro espíritu el nombre del Padre, ven y reúne nuestros deseos, hazlos crecer como una respuesta de tu luz, que es la palabra nueva de la creación. Espíritu de Dios, savia de amor, del inmenso árbol en que nos injertas, que veamos a todos nuestros hermanos como un don en el gran cuerpo en que madura la palabra de comunión. Amén. Queridos amigos y amigas que nos escuchan, hoy nuestra lección divina será sobre el fragmento del Evangelio que la Iglesia nos propone en la liturgia del domingo. Se trata de Mateo, capítulo 14, del versículo 22 al 33. Para poder comprender más ampliamente este texto, es necesario que tengamos presente lo siguiente. Primero, venimos haciendo una lectura relativamente continua del Evangelio según San Mateo. Recordemos que al final del capítulo 13 se nos ha dicho que Jesús, después de decir el discurso del reino en parábolas, se fue hacia su patria, a la sinagoga, donde enseña, pero no hace muchos milagros porque no creen en él. Luego inicia el capítulo 14 con el relato del martirio de San Juan el Bautista. Al enterarse de esta noticia, Jesús se mueve en barco, pero la gente lo sigue, los ve con compasión y sucede la primera multiplicación de los panes. Luego la gente se va. Llega la noche. Jesús se va a orar a una montaña y manda a los discípulos en una barca a la otra orilla. Este es el escenario con el que meditaremos hoy y se trata nuevamente del lago de Genesaret o el también llamado Mar de Galilea. Del Evangelio según San Mateo. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya a muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no teman». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Después de escuchar esta primera lectura de este fragmento del Evangelio de Mateo, fijemos nuestra atención en algunos elementos.
Lo primero que cambia en nuestro texto de hoy son los escenarios. Primero, el envío de los discípulos a la otra orilla. Los discípulos obedecen y eso implica cruzar el lago en barca. Suben a una barca de madera frágil, de noche y en el mar que simboliza el caos. En la mentalidad judía, el mar es donde habitan las fuerzas del mal. Es el lugar del caos por excelencia. Por eso, no es de extrañarse que al ver a Jesús, lo confunden con un fantasma. Jesús, por su parte, sube a un monte o a una montaña a orar. Busca la soledad para orar. Antes de calmar la tempestad, primero está en relación con su Padre. El relato de hoy nos presenta dos situaciones que Jesús transforma. Primero, su aparición en medio de la tormenta y segundo, cuando Pedro intenta caminar hacia él. Veamos la primera situación. El texto nos dice que Jesús obligó a sus discípulos a ir a la otra orilla. Ellos suben a la barca y durante el trayecto, esta barca se encontraba zarandeada por las olas, ya que el viento sopla en su contra. Debió ser una noche difícil. San Mateo nos relata que cuando Jesús apareció era la cuarta vigilia de la noche. Este dato es una referencia a la distribución de la vigilia militar romana. La cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Esto nos indica que la noche está por terminar. Ahora, respecto de los tripulantes de la barca, el autor del Evangelio no nos informa nada sobre su actitud durante los fuertes vientos que atacan la barca antes de las apariciones de Jesús. De lo que sí nos informa es cómo actúan cuando ven a Jesús en medio de la tempestad. Creían que era un fantasma, gritaban de miedo. Sin embargo, fijemos nuestra atención en la actitud de Jesús. Tranquilos, no teman, soy yo. La Biblia de Jerusalén traduce el texto como tranquilos. Otras traducciones se inclinan más bien por decir anímense, tengan valor. No se trata simplemente de dejar de tener miedo, sino de coraje y valentía y de saber confiar en Jesús. Jesús le pide a sus discípulos una actitud que más bien se relaciona con el valor y el coraje. Además, se les dice, soy yo. Nótese que Jesús no cambió inmediatamente la situación de la barca. Le pidió a quienes van en la barca que cambiaran la actitud con que viven la difícil situación de la barca. Los vientos que zarandean la barca en medio del lago. La segunda situación que Jesús transforma en este relato tiene que ver directamente con Pedro. Este personaje es, entre los tripulantes de la barca, quien toma la iniciativa. Si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Jesús le dice, ven, y Pedro efectivamente comienza a caminar sobre este mar, símbolo del caos, sobre las olas violentas y sobre el viento que es contrario a la barca. Recordemos que Jesús todavía no ha mandado a calmar los vientos. Pedro camina, pero siente la fuerza del viento. La Biblia nos dice la violencia del viento. Entonces sucede algo que el evangelista nos relata y que solo pudo saber por boca de Pedro. Le entró miedo. Con este sentimiento, Pedro comienza a hundirse y grita, Señor, sálvame. La respuesta de Jesús es ayudarle, pero el reproche no es porque tuviste miedo, que es lo que nos cuenta el Evangelio que sintió Pedro. Más bien es, ¿por qué dudaste? Tener miedo lleva a Pedro a dudar de la presencia y del poder de Jesús, que le hace caminar sobre el mar
que es símbolo del caos y que además de ese caos, el Evangelio nos relata que está violento por las olas y que además es violento el viento que sacude la barca. ¿Por qué dudaste? Habiendo terminado esta segunda situación, Jesús sube a la barca y calma el viento. Calma el viento en la cuarta vigilia de la noche. Las otras tres, los discípulos han enfrentado a la violencia del viento en la oscuridad de la noche, navegando por el mar solos, mientras Jesús está en el monte, en la soledad, orando. Y casi al final de la oscuridad, casi con el triunfo de la luz sobre la oscuridad de la noche tempestuosa que le ha tocado vivir a estos tripulantes, Jesús aparece, transforma la actitud de los discípulos, transforma el miedo y la duda de Pedro, sube a la barca, calma el viento y los discípulos responden. ¿Cómo? Postrándose y haciendo una confesión importante. Realmente eres hijo de Dios. Después de escuchar este evangelio, meditemos en lo siguiente. San Mateo nos dice que mientras Jesús se fue a la montaña a orar, obligó a sus discípulos a ir a la otra orilla. Los obligó a salir de la seguridad de la costa para atravesar el lago. Muchas veces Jesús nos obliga a atravesar y a navegar la existencia. Nos manda en una barca en medio de la grandeza de la vida. Nosotros, como los discípulos, nos vemos a diario expuestos a la tempestad, al violento viento que atenta muchas veces hasta con nuestra propia existencia. Ahora, teniendo al frente las dificultades y la adversidad, ¿cuál es mi actitud? ¿Permito que la violencia del viento me sumerja en el caos? ¿O confío en que no estoy enfrentando solo las cosas? El autor del Evangelio no nos dice nada sobre cómo estaban enfrentando los discípulos de Jesús la larga noche con vientos que zarandeaban la pequeña barca. Sin embargo, Mateo sí nos dice cómo actuaron cuando apareció Jesús. ¿Será que en mi vida de cristiano tengo la tentación de pensar que por creer en Jesús me voy a ver libre de la violencia de los vientos? Veamos a Pedro. Todos hemos tenido un momento de encuentro con Jesús que nos ha fascinado y nos ha hecho ir detrás de Él. Alguna vez le hemos dicho: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti sobre el caos, el miedo, los vientos. Pero, ¿realmente soy capaz de verlo en medio de las pruebas o permito que el viento me distraiga? ¿Lo reconozco solamente como Señor cuando estoy en el peligro? Quizás una de las lecciones en las que deberíamos de profundizar esta semana sea en que los cristianos no estamos exentos de las pruebas, de la tempestad, de la violencia y el miedo. Lo que sí tenemos es una forma diferente de enfrentarlo. Estamos con un Dios que tiene autoridad sobre ellos y nos acompaña. Cerremos, amigos y amigas, nuestra lección divina de hoy con una pequeña oración. Gracias, Señor, por mostrarte cercano conmigo. Gracias por acompañarme en el camino de la vida. Gracias por estar conmigo mientras navego en mi existencia enfrentando los vientos contrarios. Dame la gracia de saberte reconocer en medio de mis dificultades y sobre todo
te pido el valor para enfrentarlos. Que la violencia del viento no me haga hundirme en el caos. Aumenta en mí la certeza de saberme amado, cuidado y acompañado por ti. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Palabras de Vida Eterna. Si le gustó, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartirlo con aquellas personas a las que les pueda servir. Si desea, también puede dejar su comentario, sugerencia o meditación en la caja de comentarios.